levantaste, me diste gozo y alegría. No callaré, celebraré, agradecido canto esta canción. Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo. Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto. Ahora ustedes conmigo. Todos arriba. Alguien puede saltar. Agradecido, agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo. Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación, agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso danzo. Agradecido. Vamos a continuar, amados hermanos, con el capítulo 16 del libro de los jueces, que nos sigue hablando de Sansón. Nos damos cuenta que este hombre, este juez de Israel, ocupa 4 capítulos en nuestras escrituras. Desde el capítulo 13 hasta el 16 nos narra toda la vida de Sansón, desde su nacimiento hasta su muerte. Y el día de hoy vamos a hablar exactamente de lo que le acontece a este hombre escogido por Dios, a un hombre que desde su nacimiento Dios tenía un propósito importante para la vida de este hombre y para el pueblo de Israel. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fue Sansón a Gaza y vio ahí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad, con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro, y se fue, y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Vemos, amados hermanos, del versículo 1 al 3, cómo nos enseña que Sansón va a una ciudad llamada Gaza. ¿Dónde era Gaza? Gaza era una de las 5 ciudades más principales de los filisteos, amados hermanos. Y Sansón, sabiendo que no les había hecho cosas buenas a los filisteos, aún va y se mete a ese pueblo, a Gaza. Gaza era un lugar importante para los filisteos, donde se congregaba la mayor parte de ellos. Así que Sansón sigue desafiando al enemigo. Sansón sigue con una actitud de reto hacia ellos, amados,
¿Por qué? Porque sabemos nosotros, amados, lo que hemos aprendido de este personaje, que él tenía un poder de parte de Dios, que él tenía una autoridad de parte de Dios, pero que no lo tomó en serio, no lo tomó en cuenta, siempre lo hizo como una especie de burla. Porque sabemos que Dios le había dado un don maravilloso, como a ti y a mí. El Señor en algún momento nos ha dado un don fabuloso, fantástico, pero no lo hemos tomado en serio, no lo hemos tomado en cuenta, y a veces se nos hace como, pues bueno, me dio un don, pues qué bueno, qué padre, pero nunca lo llevamos a cabo. Nunca hacemos con ese don lo que Dios trajo para nosotros, un propósito. Y vemos a Sansón aquí con un grande problema. Hemos visto, amados hermanos, que el problema más grande de Sansón era la infidelidad, eran las mujeres. Y donde quiera que él andaba poniendo los ojos en mujeres. ¿Y en qué mujeres? Mujeres ni siquiera de su pueblo. Vemos en el capítulo 14 de aquella mujer que encuentra en Timná y se casa con ella. Y vemos el día de hoy que cuando él llega a Gaza, lo primero que ve es una mujer ramera. Sansón anda perdido. Sansón anda en una situación tan diferente a la que Dios lo ha escogido para que haga, que anda desobedeciendo a Dios, anda rompiendo pactos, anda haciendo lo que él quiere hacer, más no lo que Dios le ha mandado hacer. Y aquí vemos a un Sansón que llega a Gaza y es visto por el enemigo, es visto por los filisteos, y dicen: Sansón ha venido a Gaza, es tiempo de que le echemos mano para matarlo, para poder hacer con él lo que querramos hacer. Pero Sansón es muy astuto, Sansón es muy listo en ciertas cosas, porque lo que debería de haber sido listo no lo fue, en ser fiel a Dios, en trabajar ese don que Dios le dio para lo que Dios se lo puso en él. Sin embargo, sabemos que él poseía una gran fuerza. ¿A qué se debía esa fuerza? Esa fuerza se debía a que el Espíritu de Dios iba a Sansón y él era el que le daba esa fuerza increíble para hacer cosas increíbles. Para hacer cosas, podría yo decirte, sobrenaturales, porque en el mundo natural nadie puede hacer lo que Sansón hacía. Esas cosas solamente se hacían de una manera sobrenatural. ¿Y cuál es la sobrenaturalidad de Dios? Cuando el Espíritu Santo viene a ti y obra en ti. En ese tiempo el Espíritu de Jehová venía a Sansón y lo proveía de ese poder de fuerza. ¿Quién de nosotros va a poder con unas puertas de una ciudad amurallada de aquellos tiempos? Recordemos que como seres humanos no lo podríamos lograr. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña que Sansón se para a medianoche, sale de la ciudad, se rompe las puertas de la ciudad con todos cerrojos y muros, y los carga y se los lleva. ¿Quién en lo natural podría hacer eso? Nadie. Pero Sansón, en verdad que ahí vemos la misericordia de Dios para con el ser humano, que Sansón era una persona que todos los días hacía lo incorrecto delante de Dios. Sin embargo, ahí vemos la mano de Dios, vemos el amor de Dios, vemos la misericordia de Dios en ese hombre. ¿Por qué? Porque Dios lo había tomado como un instrumento, amados hermanos. Pero iba a llegar el momento, amados, en que Dios ya lo iba a dejar hacer lo que él quisiera, porque él estaba haciendo exactamente lo que él quería, no lo que Dios quería. Si nos fijamos, amados, en las escrituras encontramos hombres que antes de hacer algo consultaban con Dios, consultaban con Jehová a ver si lo que ellos iban a hacer era aprobado por Dios o no lo era aprobado. Y aquí en lo que hemos escudriñado de la vida de Sansón, no hemos visto un momento que Sansón clame a Dios para poder ir a ver a una mujer ramera, para poder casarse con una mujer que no es de su raza, para poder hacer mortandades de gente. Sin embargo, amados, Dios los respalda.
Pero el día de hoy aquí vemos a un hombre que, sabiendo que le iban a tender una emboscada en Gaza, porque no era bien recibido en ese lugar. Repito, Gaza era una de las 5 principales ciudades de los filisteos. O sea, como decimos, se está metiendo a la boca de león. Está metiéndose al lugar donde no es bien recibido y donde no le va a ir bien. Sin embargo, él se atreve a hacerlo. Desafía. ¿Por qué, amados hermanos? Porque de una manera o de otra estamos hablando que en verdad el personaje central no es Sansón. El personaje central es Dios. El personaje central es el Espíritu de Dios obrando en este hombre. ¿Cuántas veces, amados, Dios nos ha dado una autoridad, Dios nos ha dado un trabajo, un don, y nosotros ni siquiera le preguntamos a Dios si lo que estamos haciendo le agrada, si lo que estamos haciendo está bien, si no lo hacemos como si fuéramos solamente robots, muy robotizados? Pero nunca buscamos la dirección de Dios. Quiero decirles que hay 2 formas de vivir la vida. Una como en la humanidad, como democracia, y otra en lo espiritual como teocracia. Y la teocracia es lo que se hace para Dios, es buscar de Dios, es que Dios sea el que nos dé la dirección de lo que vamos a hacer. Eso se llama teocracia. Hacerlo conforme a la voluntad de Dios, no conforme a la voluntad nuestra. Conforme a la voluntad nuestra es la democracia. Y vemos a un Sansón actuando no en teocracia, sino en democracia, haciendo solamente lo que él cree o piensa o quiere hacer. Y vemos que él se escapa de Gaza a medianoche, cuando esos hombres que le habían tendido la emboscada dicen: a la luz del día, al amanecer, lo vamos a atrapar. No les dio la oportunidad, no hubo ese amanecer, no hubo esa luz del día, porque él se adelantó. Él se escapa, se va y se lleva todo eso en sus hombros, dice la palabra de Dios, y va y los deja en una colina que está frente a Hebrón. Recordemos que Hebrón es un lugar donde el rey David estuvo viviendo algún tiempo, donde le nacieron algunos de los hijos al rey David. Hebrón es un lugar que queda precisamente frente a Gaza, pero en territorio de Canaán. Ahí está Hebrón. Y la palabra de Dios nos enseña de qué forma este hombre está actuando. Pero ¿qué es lo que pasa, amados hermanos? Sansón fue un hombre apartado por Dios como libertador. ¿Libertador de dónde? Libertador de Israel, y equipado con algo especial. Equipado con un propósito importante, amados. ¿Cuál era ese propósito? El propósito que Dios le había dado a Sansón era ser libertador de Israel. Pero si nos damos cuenta, hemos estudiado otros jueces atrás de Sansón y vemos que esos jueces tuvieron una actuación diferente a la de este hombre. Liberaron a Israel de una manera diferente, guardando mandamientos de Dios, guardando estatutos de Dios, haciendo las cosas conforme Dios se las estaba indicando. Y vemos a este hombre haciendo todo lo contrario. Del versículo 1 al 3 nos enseña que ya hubo una mujer en la vida de Sansón. ¿Qué traía Sansón en su mente? Él traía el pecado a ese hombre. Él traía una situación bien complicada. Él andaba buscando cosas muy diferentes a las que Dios le había mandado hacer. Su mente estaba sumergida
en el pecado, sumergida en las mujeres. Y dice el versículo 4, amados hermanos, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer del valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. ¿Qué significa el nombre de Dalila? El nombre de Dalila significa coqueta. Qué curioso. Una mujer que iba a ser la perdición de Sansón. Una mujer que lo iba a llevar a revelar ese secreto tan poderoso que él tenía. Una mujer que lo iba a hacer perder el respaldo de Dios. Y a Sansón no le interesaba eso, amados hermanos. Él ponía primero las cosas de su carne, las cosas personales de él, que las cosas de Dios. A él no le interesaba hasta ese momento sino desafiar a los filisteos y hacer uso de la fuerza que Dios le proveía a través del Espíritu de Dios. Porque recordemos que todas las hazañas que Sansón ha hecho hasta este momento fueron respaldadas por el Espíritu de Dios. Esa fuerza física que Dios le daba era porque el Espíritu de Dios iba sobre Sansón y él hacía esas demostraciones de poder, de fuerza física. Pero le faltaba, amados hermanos, poner esa sabiduría en lo espiritual, ese poder que Dios le daba en lo espiritual. Porque verdaderamente hasta este momento no vemos ninguna espiritualidad en Sansón. Y así pasa desafortunadamente en la iglesia de estos tiempos, que podemos tener fuerza física, pero no podemos tener ni fuerza ni voluntad espiritual para servir a Dios, para ser esos instrumentos en las manos de Dios, para llevar a cabo el ministerio que Dios nos ha dado, el trabajo, el encargo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque espiritualmente no estamos haciendo las cosas correctamente. Recordemos, amados, que llega el momento en que Dios va a dejar a Sansón a su suerte, porque él lo está provocando, porque él está haciendo tal cosa. Él ve a esa mujer y dice que se enamoró de ella. Si le preguntáramos a Sansón si existe el amor a primera vista, ¿qué contestaría? Sí, yo me enamoré de Dalila en cuanto la vi. Amados, pero es la carne, es la carne humana lo que nos lleva a esa situación que llevó a Sansón. Ya había tenido otras situaciones con otras mujeres, con su primer mujer, y ahora no le sirve de escarmiento, sino sigue viviendo esa vida desordenada. El adulterio, la fornicación, es lo que a Sansón le gusta, es lo que a Sansón le encanta, y al parecer lo disfruta, sin saber que eso le va a traer consecuencias terribles, amados hermanos. Porque toda mala decisión te va a traer una mala consecuencia. A veces nosotros no pensamos en eso y tomamos decisiones a la ligera, y cuando nos llega esa mala consecuencia nos estamos quejando y estamos culpando a Dios. Dios, por tu culpa me está pasando esto. No culpemos a Dios, porque Dios no tiene la culpa de nuestra insensatez. Sansón fue insensato. Sansón cometió error tras error, rompió pacto tras pacto, compromiso tras compromiso. ¿Cuántos de nosotros hacemos lo mismo, amados hermanos? Que dejamos de tomar y al ratito volvemos al alcohol y decimos: ay, es que Dios no me respaldó, por eso volví al alcohol. No le eches la culpa a Dios, échale la culpa a tu debilidad, échale la culpa a tu falta de compromiso. Sansón tenía falta de compromiso, falta de lealtad. Sansón no era leal a Dios.
Sansón era leal a las mujeres. Y ni siquiera mujeres de su raza. Ni siquiera mujeres que fueran gratas delante de Dios para él, sino eran mujeres de las cuales ya había mandamientos del Padre Celestial que no se deberían de mezclar con ellas, porque se los iban a llevar a muerte. Y a Sansón no le interesó. Él seguía viviendo una vida totalmente fuera de lugar, desordenados. Dice la palabra de Dios: y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podemos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. ¡Wow! ¡Qué dineral! ¿Cuántos príncipes eran? Eran 5 príncipes los que estaban sobornando a Dalila. ¿Cuánto le ofrecían? 1100 ciclos. Era un dineral. Cuando Micaía contrata a un hombre levita como sacerdote pagano, le ofreció 10 ciclos de plata por año, más ropa y comida. 10 ciclos de plata por año. ¿Cuánto le ofrecían a Dalila? 1100 ciclos. Nada más por entregarles a Sansón, por sacarle el secreto a Sansón. ¿De cuántos ciclos de plata estamos hablando? 5500 ciclos de plata. Era un dineral. Era mucho dinero, era tentador. Cualquiera podía echar de cabeza a una persona por una gran cantidad. Y más siendo una mujer filistea que no estaba ella tan enamorada de Sansón. Él fue el que se enamoró. Porque la escritura me dice que Sansón fue el que se enamoró de ella. No me dice que Dalila se enamoró de Sansón. ¿Cuántas veces sucede eso en estos tiempos? ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo? Cuando estos 5 príncipes vieron la oportunidad y dijeron: este es el momento de que esta mujer nos va a ayudar a sacarle la verdad a Sansón. Ya Sansón había pasado una situación con la mujer de Timnat. Cuando él les da una adivinanza a los jóvenes filisteos que fueron invitados a su boda. Y cuando esos jóvenes no adivinaban el enigma, van con la mujer de Timnat y le dicen: si no nos revelas ese secreto, te vamos a quemar a ti con tu casa. Y vemos, amados hermanos, que cuando el mal está en tu contra, se va a cumplir, porque tú lo estás provocando, porque tú estás haciendo que ese mal llegue a tu vida, llegue a tu familia. Eso sucedió con la mujer de Timnat. Al fin de cuentas, cuando Sansón va y quema todas las cosechas de ellos a través de las horas con las antorchas, ¿qué pasó? Que los hombres filisteos fueron y quemaron a esa mujer juntamente con su padre. ¿Por qué? Porque el mal siempre es para destrucción, amados hermanos, y es lo que estamos viendo en este tiempo, que Sansón está provocando destrucción. ¿En quién? En su persona, en él mismo, amados hermanos. A veces nosotros mismos provocamos nuestra ruina, a veces nosotros mismos provocamos nuestra desgracia. ¿Por qué? Porque no tomamos en cuenta a Dios. Pero si nos decimos ser cristianos. Qué importante es, amados, que verdaderamente entendamos la palabra de ser cristiano, de ser esos imitadores de Cristo, de ser esas personas que hemos entregado la vida, de ser esas personas que no nos arrepentimos del día que llegamos a humillarnos delante del Señor, sino seguirnos fortaleciendo día con día en esa entrega que hicimos un día a Dios. Que no seamos cristianos solamente de palabra,
corazón fuera transformado. Él tenía una gran fuerza porque había un secreto, había una promesa de Dios para su vida. Desde antes de nacer, él ya traía esa promesa. Tú ya tienes una promesa de parte de Dios, amado. Porque dice la palabra que desde el vientre de nuestra madre el Señor ya tenía proyectos para nosotros. En esta ocasión se está tratando de un hombre que Dios escogió para libertador. Un hombre importante para los proyectos y planes de Dios. Pero muchas veces no lo queremos nosotros entender. Muchas de las veces nosotros hacemos lo que hizo este hombre, solamente lo que a él le conviene. Y qué importante es que pongamos en primer lugar a Dios. Aquí había una recompensa en puerta. Dalila, 1100 ciclos. Es como si ahorita te dijeran tantos miles de euros o dólares, que son las monedas más cotizadas en el mundo. En aquel tiempo, esa cantidad que le ofrecían a esta mujer era fantástica. ¿Y qué hizo Dalila? Les dijo, no, ¿cómo creen? Pues yo me enamoré de este grandulón, pelo largo. ¿Cómo lo voy a yo a traicionar? ¿Qué creen que ando con él por conveniencia? ¿Qué creen que ando con él por dinero? Eso no les contestó Dalila. Dalila puso oídos a la propuesta. El diablo tiene propuestas todos los días para ti y para mí. Y si tú las escuchas, vas a tener un mal término en tu vida. Porque el enemigo todos los días te da propuestas. Te hace propuestas que no son buenas, que van a tener un mal término, una mala consecuencia. Dalila puso el oído y dijo, sí, ok, déjenlo de mi parte y yo me hago cargo. Y como la mujer de Timnat, el mismo chantaje. Me la puedo imaginar ahí acariciándole aquel cabellote que tenía el hombre. Ay, Sansón, qué cabello tan bonito tienes y cómo le haces y bla, bla, bla. No lo dice la Biblia, pero lo estoy parafraseando. Imaginándome a esa mujer planeando, imaginándome a esa mujer haciendo un plan perfecto para que este hombre soltara el secreto. Y va y le pregunta, y va y le cuestiona, y va y le dice, y Sansón le dice, no, pues mira, si haces esto, bla, bla, sí va a pasar. Y no pasaba nada. No pasaba nada. ¿Por qué? Porque él hasta ese momento no quería revelar ese secreto. ¿Por qué lo sabía, amados hermanos? Sansón no ignoraba que el poder que él tenía venía de Dios. Sabía que había nacido con un propósito especial y que esa fuerza venía de Dios. Versículo 6. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón, si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego, y no se supo el secreto. Primer engaño de Sansón a Dalila. Primer engaño. Pero cómo eran astutos los filisteos. Metieron un cierto grupo de hombres filisteos al aposento donde estaba Sansón con esa mujer. ¿Para qué, amados hermanos? Para que en el momento que él declarara el secreto fuera detenido, fuera sujetado, fuera desarmado de esa fuerza, de ese poder
que Dios le había dado. Cuando tú y yo hemos recibido de parte de Dios poder y autoridad, ¿en qué consiste ese poder y autoridad? Consiste en que el Espíritu Santo vive, radica y mora en ti. Y mientras eso suceda, tú vas a tener poder del cielo. Tú vas a tener autoridad del cielo. Pero si tú no quieres ese poder del Espíritu Santo y te gusta más andar en las cosas de la carne, en las cosas del mundo, en las cosas que no va a estar involucrado Dios, que no va a estar involucrado el Espíritu Santo, un día te vas a quedar sin esa autoridad, tal y como le pasó a Sansón. Resulta de que no pasó absolutamente nada. ¿Por qué no pasó nada? ¿Pero por qué todo esto a Sansón? Por andar teniendo amistades, relaciones con gentes no adecuadas. Por andar teniendo asociaciones con gente que no son de su mismo ver, de su mismo sentir y de su mismo caminar. ¿Y cuántas veces eso pasa en la actualidad, en la iglesia, aún en la iglesia, amados hermanos? ¿Cuántos jóvenes, cuántas señoritas no se han perdido porque se enamoraron de una persona que piensa en todo menos en Dios? ¿Por qué? Es que la vi, me enamoré. Tal y como dijo Sansón cuando vio a Dalila. La vi y me enamoré. En estos tiempos es igual, amados hermanos. Se pierden mujeres, se pierden jóvenes, porque se enamoraron de una persona incorrecta, de una persona que no está en los planes de Dios para ella. Dalila no era la mujer para Sansón, porque en ella había traición, en ella había maldad, y en Sansón había, pues no sé si inocencia, pero cayó en el engaño. Versículo 10 al 13 dice: entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí, tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Y le dijo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquier hombre. Y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila le dijo: Sansón, ¿hasta ahora me sigues engañando? ¿Cuál es el resultado, amados hermanos, de esas malas asociaciones? Recordemos que hubo hombres en la Biblia que nos enseña que por tomar malas decisiones, por no consultar a Dios, tuvieron problemas grandes por asociarse con gentes que no tenían que hacerlo. ¿Qué le pasó al rey Saúl? ¿Quién era Saúl? Fue el primer rey escogido por Dios. ¿Qué pasó con Saúl? Que Saúl fue desobediente a Dios, que Saúl en su momento no consultó a Dios, sino fue a consultar a una mujer adivina. Y no le fue de bendición esa decisión que tomó. Dicen las escrituras en primer libro de las Crónicas, capítulo 10, versículo 13, dice: así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina. Versículo 14 dice: y no consultó a Jehová. Por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí, por no consultar a Jehová. Aquí no lo aclara que la desgracia de Saúl fue por rebelión. ¿Cómo se llama el tema de la serie? Rebeldía. ¿A qué nos lleva la rebeldía? A desobediencia. ¿A qué nos lleva la desobediencia? A muerte.
Recordemos que las escrituras dicen que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí vemos los resultados de una mala asociación, de meterte con personas que no tienes tú que meterte. Tú dirás, pastor, pero entonces, ¿cuál es la gente con la que yo voy a convivir, con la que yo me voy a meter? Amado, yo creo que las escrituras son muy claras y te dicen que aquel que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Lo dice Santiago capítulo 4. Estás apartado para Dios. No te revuelvas con gente que te va a contaminar, con gente que te va a llevar a hacer cosas fuera del orden de Dios. Sansón, teniendo un llamado tan especial, tan precioso, tan codiciado, amados hermanos, porque Dios estaba con él y no lo tomó en cuenta, como que dijo, pues, no vale, me da lo mismo. Amados, no es que nos dé lo mismo. Es que si Dios te apartó, si Dios te dio algo especial, es para que lo tomes y seas ese instrumento en las manos de Dios. Vemos aquí que Sansón le vuelve a mentir, pero Dalila, quiero imaginarme a Sansón bien enamorado ahí el tipo, y aguantándose. Díjole, ya soltaré la sopa, ya le diré la verdad, o la hago sufrir otro ratito. Pero ella, astuta, inteligente, había 5,500 euros esperándola, porque eso le habían prometido, y solamente por descubrir ese secreto de Sansón. Y ella sigue insistiendo. Recordemos, amados, que cuando Dios nos habla en su palabra, no nos pone ahí el mensaje para leerlo y decir, qué bonito dice la Biblia, qué bonito se inspiró Dios en este versículo. Cuando Dios nos habla a través de su palabra, nos está diciendo, ten cuidado. Dice en Proverbios 22:14, en la traducción lenguaje actual, dice, los besos de la mujer infiel son una trampa sin fondo. Dios no deja sin castigo a los que se enredan con ella. ¿Por qué puso Dios ese texto en el libro de los Proverbios? ¿Nada más para incluirlo como lectura diaria? ¿O para ponernos a reflexionar un poquito? ¿O para que lo pensemos? ¿A qué se refiere Dios con esto que dice los besos de la mujer infiel? Habla precisamente de lo que le está pasando a Sansón en estos tiempos. ¿Qué está buscando Sansón? Que Dios se aparte de él, porque así lo dice la palabra. Dice que son una trampa sin fondo, y Dios no deja sin castigo a los que se enredan con ella. ¿Qué estaba buscando Sansón con estarse enredando con Dalila? Estaba buscando que el Espíritu de Dios ya no lo respaldara. Hasta ese momento Sansón no había revelado, Sansón seguía guardando ese secreto tan importante que era para él, amados hermanos. Pero en verdad, todo esto era un plan divino de Dios. Todo esto estaba pasando porque Dios en su momento iba a hacer cosas poderosas. Dios iba a hacer cosas grandes a través de ese hombre. Dice el versículo 14 al 17, dice, y dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrá ser atado. Él entonces le dijo, si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las aseguraras con estaca. Y ella las aseguró con la estaca y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó las estacas con el telar y la tela.
¿Qué son guedejas, amados hermanos? Son las trenzas de Sansón. Su pelo era tan grande que traía trenzas. Y le dijo, si ataras mis trenzas a una estaca, a la estaca del telar y las fijaras, seré yo como cualquier hombre, como cualquier ser humano. Pero era un engaño aún todavía, no quería él revelar el secreto. Y ella vuelve a decirle, Sansón, los filisteos sobre ti. ¿Y qué pasa? No pasó absolutamente nada. Pasó lo mismo de lo que él le había dicho anteriormente. No era el secreto, no había revelado tal secreto. ¿Por qué? Porque finalmente él iba a cometer ese error. Finalmente él iba a caer en el engaño. Finalmente esa mujer iba a lograr su objetivo. Recuerda, amado, que el enemigo, cuando insiste y tú te dejas, va a lograr su objetivo. Va a lograr apartarte de Dios. Va a lograr apartarte del camino de Dios. No, pero es que yo soy bien fuerte, soy un cristiano bien firme. No te confíes. Muchos firmes cayeron. Muchos firmes no aguantaron la tentación y cayeron. Recuerda que el enemigo tiene estrategias. Y lo estamos viendo en la vida de este hombre. Luchando con un enemigo, queriéndolo despojar de un poder celestial, despojar de algo que Dios le había dado. También a ti Dios te ha dado cosas maravillosas, cosas grandes. Valóralas, amado, guárdalas, cuídalas. Recuerda que una bendición de Dios no la venden en el mercado, esa viene del cielo. Lo que Dios tiene para ti, para empoderarte de lo espiritual, viene de Él. No lo venden en la plaza. Y muchas veces lo menospreciamos. Muchas veces no le damos la importancia. Recuerda, amado, que todo lo que Dios ha hecho por ti y por mí ha tenido precio. Recuerda que la muerte de Jesús fue un precio. Y no fue fácil. Pero no lo entendemos, no lo valoramos. Y lo mismo pasa en esta situación. Dice el versículo 15 al 17. Y ella le dijo, ¿cómo dices, yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e inoportunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazario de Dios desde el vientre de mi madre. Y si fuera rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como cualquier hombre. ¿Se fijan cómo le dijo Dalila? Y ella le dijo, ¿cómo dices, yo te amo? O sea que el que estaba de empalagoso con Dalila era diciéndole cuánto la amaba. Y ella de ahí se agarra, ella de ahí se aprovecha y le dice, ¿cómo eres chismoso, Sansón? Todo el tiempo te la pasas diciéndome, yo te amo, yo te quiero mucho, eres importante para mí, y me sigues mintiendo. 3 veces me has mentido. ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde me estás demostrando tu amor? Esos pedimentos de demostración de amor no son nada buenos, amados hermanos. Cuando alguien te ama de verdad, no te pide muestra de amor. Y en estos tiempos es muy típico. Si me amas, demuéstrame que me amas. Y en la demostración hay un fracaso en la vida del ser humano. Y vemos a Sansón viviendo esta situación. Ella se lo dice, porque ella tiene esa autoridad moral para decírselo, porque quiero pensar que él se acaba con ella diciéndole cuánto la ama. Puedo imaginarme ese Sansón con ese poder divino de Dios arrastrándose con una mujer que no debería de haberlo hecho.
botando su dignidad por el piso, botando el poder que Dios le dio sin importarle absolutamente nada. Amados, ¿por qué nosotros como iglesia hay que tomar lo que Dios nos ha dado y no soltarlo, no dejarlo? Porque si lo dejamos, amados hermanos, el enemigo va a zarandearnos, va a hacer de nosotros lo que hizo con este hombre. Su error más grande fue decirle: ¿sabes qué, Dalila? Ahora sí, te voy a demostrar cuánto te quiero. Te abro mi corazón. Soy sincero contigo. ¿Qué crees? Que yo nací por una promesa de Dios. ¿Qué crees? Que nunca ha pasado una baja por mi cabeza. Porque esa cabellera larga que tú ves ahorita, esas trenzas como rastas, es el poder. Es lo que Dios me ha dado. Descubrió, amados hermanos, al enemigo el regalo de Dios. Y esta mujer, que no esperó más que saber la verdad, inmediatamente ejecutó su trabajo, ejecutó su traición, se ganó ese dinero que le habían prometido los príncipes filisteos. Inmediatamente aquel hombre tan enamorado se queda dormido en las piernas de Dalila, y mientras ella aprovecha, manda a traer al peluquero y órale, rápelo. Príncipes filisteos, ahora sí vengan y traigan lo que prometieron, porque ahora sí me ha descubierto su corazón. Ahora sí ha dicho la verdad. Eso dice la escritura, dice: y viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió llamar a los principales de los filisteos diciendo: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. A ver, príncipes, aquí están los cabellos de Sansón. Viene la lana, viene lo acordado, el pago de la traición. Hemos visto, amados hermanos, que las traiciones en la Biblia siempre fueron compradas con dinero. Recordemos que a Judas lo vendieron por dinero. Recordemos que a José lo vendieron por dinero. El día de hoy Sansón está siendo derrotado por una recompensa. Muchas veces, amados, es bien importante entender que un dinero que viene de una traición no te va a bendecir. Recordemos el final de Judas. Terminó ahorcándose, terminó suicidándose, porque no tuvo el valor de pedir el perdón por haber entregado a Jesús. ¿De qué le sirvió la recompensa? De nada. ¿Qué pasó con los hermanos de José? Lo venden a aquellos ismaelitas, le mienten a su padre. ¿Y cuál fue el final de ellos? Ir a Egipto a rendirse a José, porque era un hombre importante. El día de hoy vemos a un Sansón vendiendo un secreto a una mujer enemiga, a una mujer filistea, y ella está a punto de recibir ese dinero. Y dice la palabra de Dios, versículo 19 al 22: y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza, y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿En qué momento se apartó Jehová de él? En el momento que entregó ese secreto,
En el momento que le fue cortado el cabello, cuando Dios le dijo a sus padres, ese niño nacerá y nunca le cortarán el cabello, porque en el cabello consistirá su fuerza. ¿Cuál fue la grande derrota de Sansón? Pues que despertó y ya no había fuerza en él. Toda esa fuerza se había acabado. Mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Amados hermanos, qué sorprendente es el amor de Dios para contigo y para conmigo. Este hombre entregó el secreto, se despojó del poder de Dios, porque así lo dice la palabra, que Dios se apartó de él. Dios permitió que le sacaran los ojos. Dios permitió que lo encadenaran. Ustedes dirán, ¿qué Dios tan malo? ¿Por qué si Dios estuvo respaldando a Sansón, no lo respaldó en esta ocasión? Amados, porque llega el momento en que Dios se fastidia de nosotros. Llega el momento en que Dios se enoja con nosotros, amados, y nos deja a nuestra suerte. Porque Sansón no había hecho una, había hecho muchas. Les dio miel de un cadáver a sus padres y comió él. Mató ese león. No les dijo a sus padres. Pidió por matrimonio a una mujer que no era para él. Había hecho muchas, amados. Nos ponemos a contarlas y en verdad yo creo que Dios ya estaba hasta aquí de la desobediencia de Sansón. Y ahora concluye con entregar el secreto del poder que Dios le había dado. Por eso dice que Dios se apartó de él. ¿Y qué es lo que sigue, amados hermanos? Tortura, problemas de la consecuencia de no guardar la palabra de Dios. Ahí es donde Sansón empieza a vivir un calvario. Ahí es donde Sansón empieza a vivir la consecuencia de la decisión que tomó. De perder ese poder que Dios le había dado por unas faldas, por una mujer. Un propósito equivocado, amados hermanos, porque el propósito era divino. Sin embargo, amados, vemos cómo este hombre ya está preparando su propia muerte. Podemos imaginarnos ese hombre sin ojos y trabajando, moliendo en un molino, jalando aquella piedra de molino. Recordemos que en aquellos tiempos los molinos para moler el grano eran unas tremendas piedras planas, grandísimas, que eran jaladas así como con caballos, con mulas en aquellos tiempos. Y Sansón va y ocupa el lugar de uno de esos animales para moler en la cárcel. Pero aparte del trabajo físico que llevaba, amados, él estaba siendo humillado. Porque los filisteos se gozaban de ver a ese hombre humillado, ciego, sin ninguna esperanza, amados hermanos. Estaba en las manos del enemigo. Estaba en las manos de los filisteos. Finalmente, amados, Sansón va y revela el secreto. El origen, de dónde venía su fuerza. Y la fuerza proveía del Espíritu de Dios. No proveía de Sansón en ningún momento. Fue propia. Fue Dios obrando en él. Y vemos a un hombre totalmente indefenso. Y empiezan a disfrutar los enemigos de Sansón. Empiezan a disfrutar su éxito, su triunfo. Dalila se gana su dinero y ellos se gozan. Dicen, ahora sí, lo tenemos aquí. A ver, Sansón, nos quemaste las cosechas. A ver, Sansón, mataste a tantos filisteos con aquella quijada de burro. A ver, Sansón, hiciste tantas cosas a los filisteos el día de hoy. Las vas a pagar todas juntas. Amados hermanos, desafortunadamente lo que hacemos en la vida tiene consecuencias y se paga. Y tú dirás, pastor, pero si soy cristiano. Bueno, pues si eres cristiano, pídele a Dios tomar buenas decisiones para que tengas buenas consecuencias. Si eres cristiano o cristiana, camina conforme Dios te ha enseñado a hacerlo. Toma la palabra de Dios
Dios como una regla de vida, de caminar. Mientras eso hagas, te va a ir bien. A Sansón no le fue bien porque empezó a equivocar su camino. Entonces dice, versículo 23 al 25 dice: entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Vemos, amados hermanos, en qué terminamos cuando no obedecemos a Dios. En juguete del enemigo, en burla del enemigo, en escarnio del enemigo. Eso era Sansón en ese momento para los filisteos, un juguete. Ya te desarmamos, ya te sacamos los ojos, eres nuestro esclavo, ahora vamos a divertirnos, porque nos hiciste mucho mal, destruiste nuestra tierra, hiciste cosas terribles, ahora es tiempo de la venganza. ¿Se lo merecía Sansón? ¿Fue culpa de Dios? No, amados hermanos, Dios hizo por él hasta lo imposible por salvarlo, porque aún haciendo cosas fuera del orden de Dios, Dios lo respaldó. Pero llega el momento en que ya no hay respaldo, amados hermanos. Recordemos cuando Dios se enfadaba con el pueblo de Israel cuando caminaban por el desierto. Decía Dios: ya no quiero saber nada de ellos, estoy harto de ellos. Dios se harta de nosotros cuando nosotros no somos obedientes, cuando somos rebeldes a su palabra, cuando no entendemos el propósito por el cual Él nos ha llamado. Él se molesta. Y aquí vemos, amados hermanos, lo que está pasando con Sansón. Lo mandan traer de la cárcel. ¿Para qué? Para ser objeto de burla, para decirle: mira, Sansón, ¿dónde quedó tu fuerza? Mataste a tantos filisteos, ahora estamos cobrando venganza. Y riéndose. Puedo imaginarme aquel pueblo lleno de gozo. Dice la palabra del Señor en el versículo 26. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acercadme y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye sobre ellas. Aquí vemos a Sansón, amados, cuando él estaba prácticamente derrotado. Vemos a Sansón buscando la venganza del enemigo. Era guiado por un joven. Él no podía ver, le habían sacado los ojos. Era guiado por un joven. Y le dice: llévame, guíame y ponme junto a las columnas. ¿Qué podía hacer Sansón? Había muchos filisteos divirtiéndose con él. Había muchos filisteos gozándose de la derrota de Sansón. Sin embargo, él traía ese deseo de venganza en su corazón. Y le dice a este hombre: acércame con ellos. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban ahí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio a Sansón. Era un templo donde adoraban a Dagón, su dios, al que le atribuían que Dagón les había entregado a Sansón. Le atribuían el triunfo, la victoria a Dagón.
Y allí en ese templo, un templo especial donde adoraban a su Dios especial, ahí se reunieron para hacer escarnio a Sansón. Y van y le dicen, se burlan. Puedo imaginarme a Sansón, no los veía, pero sabía que había multitud. Y él va y le dice al muchacho, acércame a las columnas. Porque Sansón, hasta entonces, buscó de Dios. ¿Por qué, amados hermanos, esperar hasta que el enemigo nos derrote? ¿Por qué esperar hasta tocar fondo? Cuando Dios nos da miles de oportunidades antes de que eso suceda. Dios nos enseña y nos da muchas oportunidades de vencer en el nombre de Jesús, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y esperamos hasta que el enemigo viene y nos derrota. ¿Cuándo es la derrota? Cuando tocamos fondo. Porque no entendemos el llamado de Dios. Porque no nos interesa, porque somos desobedientes, rebeldes. Y hacemos lo que queremos, no lo que dice Dios en sus escrituras. O hacemos lo que nos conviene nada más. Y lo que no nos conviene lo desechamos. Esas son las consecuencias de nosotros como hijos de Dios, que no obedecemos el mandato que nos da. Eso le pasó a Sansón. Versículo 28 al 31, amados, dice: entonces clamó Sansón a Jehová. ¿Por qué hasta entonces? ¿Por qué no clamó cuando Dalila lo estaba engañando para sacarle la verdad? ¿Por qué no dijo Jehová Dios, quítame a esta mujer de aquí? Me está siendo tentación para revelar el secreto. ¿Por qué en ese tiempo no se acordó de Jehová? Porque cuando andamos en los placeres de la carne y del mundo, no nos acordamos de Dios. Nos acordamos de todo menos de Dios. Pero cuando ya nos pasó una situación no grata por la decisión que tomamos, entonces sí, Señor, ayúdame. Señor, ¿por qué estoy metido en esto? Estamos metidos porque nosotros nos metimos solos. Porque nosotros lo permitimos. Por eso es bien importante aquí Sansón. Entonces, Sansón clamó a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí. Dios siempre se acordó de él. Dios nunca se olvidó de él, porque Dios siempre estuvo con él. Y Sansón aquí como que es una especie de reproche, como que le está reprochando. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Ahí sí se acordó de Dios. Ahí sí nos acordamos de Dios. Señor, ahora sí necesito de ti. Y nos pasa muy seguido a nosotros. Cuando no necesitamos nada, Dios está ausente de nosotros. Cuando necesitamos algo, entonces sí, Dios, acuérdate de mí, acuérdate de mi familia. Esta es una enseñanza, amados hermanos, que nos da Dios a través de Sansón, para que nosotros en estos tiempos, amados, tomemos en cuenta a Dios en todas las áreas de nuestra vida, no nada más en lo que nos conviene. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre otra. Dice la palabra de Dios algo bien hermoso. Deuteronomio 22:8. Dice el Señor: cuando edifiques casa nueva, harás pretil a tu terrado, para que no eches culpa de sangre sobre tu casa, si de él cayere alguno. ¿Cuántos había en el templo?
3,000 hombres y 3,000 mujeres, y muchos estaban en el terrado. ¿Por qué pasan las cosas? Porque no obedecemos a Dios. Aquí Dios nos alerta. En Deuteronomio 22:8 dice: cuando hagas casa, cuando edifiques casa, ponle pretil. ¿Qué es pretil? Una bardita arriba. Yo me subo a la azotea de aquí del piso de arriba del salón de niños y me da miedo asomarme porque no hay ninguna protección. Pero si hubiera pretil, no pasa nada. Si estoy arriba y se viene un sismo, no pasa nada. Pero estoy arriba y no hay pretil, me voy a caer. Y Dios advierte. Y los filisteos no tenían ese pretil. Por eso cuando Sansón pide a Dios por último, porque le dice: Sansón, ya es lo último que te estoy pidiendo, Señor. Es la venganza que quiero culminar en este momento. ¿Cuál era, amados? Matar a los filisteos que habían hecho daño a su vida de Sansón. ¿Pero por qué le habían hecho daño? ¿Por qué lo provocó? Es cierto, Sansón era un instrumento de Dios para provocar a los filisteos, para que de esa manera hubiera libertad al pueblo de Israel. Pero Sansón no tomó en cuenta a Dios. Pero sí, cuando ya no tenía ojos y era el juguete de ellos, entonces sí, clama. Entonces sí dice: Señor, ayúdame. Versículo 30 y 31. Y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron mucho más de los que había matado durante su vida. Allí culminó esa venganza, ese trabajo, amados hermanos, pero ¿a qué costo? A costo de su propia vida. Y Dios lo respaldó. Dios escuchó su llamado, le dijo: Señor, por último, escúchame. Dame fuerzas para que yo pueda derribar esta casa, este templo, y mueran todas esas gentes, las cuales están dañando a tu pueblo. En verdad, amados hermanos, nos damos cuenta de que solamente cuando estamos en una situación muy complicada, nos acordamos de Dios. Dice el profeta Jeremías 15:15: tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor a ti sufro afrenta. ¿Qué hizo Sansón? Exactamente en su momento de angustia, clamó a Dios. De Salmo 18, versículo 6. Una verdad increíble, amados, lo que nos enseña esa porción de Salmo 18, 6. ¿Qué dice esa porción de las Escrituras? Nos la leyó al inicio del servicio y dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Eso hizo Sansón, amados hermanos. En su desesperación clamó y Dios lo escuchó. Recuerda, no somos perfectos, amados hermanos. En verdad nos falta mucho para ser perfectos, porque esa perfección la alcanzaremos cuando estemos en el reino celestial. Pero siempre la invitación de Dios es que caminemos hacia esa perfección. Y esa perfección nos conlleva a caminar en una santidad y obediencia a Dios. Todos los días. No nada más un día, no nada más una semana. Todos los días. ¿Qué es caminar en santidad? Es vivir apartados de lo que es abominación a Dios, de lo que es pecado para Dios. Esa es la santidad. No te quiero decir que vayas a tu casa y te subas a un nicho y te quedes ahí y te prendan velas. No, amado. Eso se llama ídolo. Santidad es caminar fuera del pecado, apartado lo más posible del pecado. Tú sabes qué es pecado. Tú ya tienes uso de razón en elegir lo que es bueno y lo que es malo. Pues lo que es malo se constituye en pecado. De tal manera que yo te invito en esta
que en esta tarde, a que meditemos en la palabra de Dios, a que meditemos en lo que Él nos enseña. Dios siempre es justo para con nosotros. Dice Proverbios 11:19, como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Recordemos que la Escritura nos enseña cómo caminar. Y si caemos en pecado es porque nosotros lo hacemos ya deliberadamente. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo, amados hermanos. No estamos solos, caminamos con Dios, estamos con Dios. Pon tu vida en las manos de Dios, pon tu caminar en las manos de Dios y serás bendecido grande y poderosamente. Recuerda, no estamos solos en este mundo. Si hay un enemigo que nos quiere hacer caer, tenemos a un Dios, a un Jesucristo que vino a rescatarnos, amados, de esa maldad. Primera de Juan 1:8 dice que si tú y yo confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y además nos limpia de toda maldad. Tienes muchas oportunidades, tómalas. No permitas que el enemigo te saque los ojos. No permitas que el enemigo haga de ti un juguete, una burla, un escarnio. Pero si tú lo quieres hacer, es tu decisión. Es decisión de cada uno buscar a Dios o apartarnos de Dios. Ponte en pie, vamos a dar gracias a Dios.